¿Alguna vez te has preguntado qué se oculta bajo las arenas del tiempo? En el corazón del majestuoso río Indo yace Mohenjo-Daro, una ciudad milenaria que fue cuna de innovaciones, comercio y misterios que desafían la historia. En este video descubrirás de forma directa y sin rodeos cómo hace más de 4000 años una civilización revolucionó el urbanismo y la organización social. Calles planificadas con precisión, sistemas de drenaje impresionantes y monumentos que irradian espiritualidad son solo algunas de las pruebas del genio y la determinación de este pueblo. Mohenjo-Daro no es simplemente un conjunto de ruinas. Es el testimonio vivo de una sociedad que supo transformar desafíos en grandes conquistas. Cada piedra y cada artefacto recuperado revela historias de ingenio, coraje y un legado que sigue inspirando hasta el día de hoy. ¿Estás listo para desvelar el misterio? Imagina una ciudad vibrante, moderna y llena de vida. Esa es Karachi, el dinámico corazón comercial y portuario de Pakistán. Sus calles iluminadas y su incesante movimiento son un reflejo del mundo contemporáneo, donde la innovación y la tecnología marcan el ritmo. Sin embargo, a tan solo 430 kilómetros al norte, a orillas del majestuoso río Indo, se oculta un vestigio de la historia: Mohenjo-Daro, la antigua capital de una civilización que floreció hace más de 4000 años. Karachi y Mohenjo-Daro, aunque separados por el tiempo, comparten un vínculo inquebrantable a través del río Indo, la arteria vital que ha alimentado ambas ciudades. Mientras Karachi representa el progreso y la modernidad, Mohenjo-Daro nos transporta a una época en la que el ingenio humano y la organización social ya alcanzaban niveles sorprendentes. La coexistencia de estas dos realidades crea un contraste fascinante, un puente que conecta el ayer con el hoy. La grandeza de Mohenjo-Daro radica en su capacidad para hablar al presente desde el pasado. Sus ruinas, casi silenciosas, guardan en cada piedra y en cada surco de tierra historias de una vida vibrante, de logros arquitectónicos y de un profundo conocimiento del entorno. Esta ciudad milenaria fue el núcleo de una sociedad avanzada, capaz de planificar y construir con precisión, anticipándose en muchos aspectos a las urbes modernas. El río Indo, testigo mudo de ambos mundos, no solo conecta geográficamente Karachi y Mohenjo-Daro, sino que también simboliza la continuidad de la vida y del conocimiento humano a lo largo de los siglos. Sus aguas, que han recorrido la misma ruta durante milenios, han transportado tanto bienes como ideas, permitiendo el intercambio entre culturas y dejando su huella en cada rincón de esta tierra. Así, al adentrarnos en esta travesía, nos preguntamos: ¿cómo es posible que el pasado y el presente coexistan tan armoniosamente? Karachi y Mohenjo-Daro nos invitan a explorar la historia, a sentir la presencia de quienes vivieron y construyeron un legado que aún palpita en el corazón del Indo, y a comprender que cada ladrillo, cada calle y cada mito es un eslabón en la cadena ininterrumpida de la humanidad. ¿Por qué este lugar lleva el enigmático nombre de Mohenjo-Daro? ¿Y qué historias se ocultan tras él? El nombre Mohenjo-Daro resuena con un misterio ancestral, pues en la lengua local significa la montaña de los muertos. Esta denominación, tan poética como inquietante, proviene de antiguas leyendas y tradiciones orales que han sido transmitidas de generación en generación. Los habitantes de la región, cautivados por el aura de misterio, contaban historias de espíritus y presagios que habitaban entre las ruinas, creando una atmósfera casi sagrada alrededor del sitio. Durante siglos, las narraciones populares describieron Mohenjo-Daro como un lugar prohibido,
un santuario donde el contacto con lo desconocido podía acarrear destinos fatídicos. Se decía que quienes se atrevieran a escalar sus antiguos montículos estarían condenados a sufrir transformaciones misteriosas o a desatar fuerzas que alteraran el orden natural. Estas creencias, a pesar de parecer supersticiones, ayudaron a preservar el yacimiento de saqueos y expediciones imprudentes, manteniéndolo casi intacto durante largos periodos. La fuerza de los mitos radica en su capacidad para moldear la memoria colectiva. Abuelos y abuelas relataban con voz pausada las leyendas de un pasado remoto, en noches estrelladas donde el silencio del desierto se llenaba de susurros y advertencias. Estos relatos no solo dotaron al lugar de una identidad única, sino que también lo convirtieron en un símbolo de la dualidad entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. A medida que los primeros exploradores y arqueólogos se aventuraron a desenterrar los secretos de Mohenjo-Daro, se encontraron con que la realidad superaba la fantasía. Las piedras y las estructuras desvelaban una sofisticada civilización, pero al mismo tiempo los ecos de las leyendas persistían, recordándonos que cada descubrimiento estaba imbuido de un aura mítica. El nombre Mohenjo-Daro se transformó así en un puente entre la ciencia y el mito, entre el rigor de la arqueología y la magia de las tradiciones. Esta fusión de memoria y misterio nos invita a mirar más allá de lo evidente, a sumergirnos en una historia que es tanto tangible como espiritual. Los mitos que envuelven a Mohenjo-Daro nos recuerdan que la verdadera esencia de una civilización se encuentra no solo en sus logros materiales, sino también en las leyendas y en el imaginario que perduran a lo largo del tiempo, manteniendo vivo el espíritu de un pasado que sigue hablándonos. ¿Cómo fue posible que una ciudad floreciera y prosperara durante más de 700 años en pleno corazón del Indo? Hace más de 4000 años, en un mundo sin tecnología moderna, surgió una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas, la del Valle del Indo. Mohenjo-Daro se erigió entre los años 2600 y 1900 BCE, en un periodo en el que la humanidad comenzaba a forjar las bases de la vida urbana. Esta ciudad fue mucho más que un simple asentamiento. Fue un vibrante centro de cultura, comercio e innovación, donde cada calle y cada edificio contaban la historia de una sociedad sofisticada y organizada. Durante estos siglos de esplendor, los habitantes de Mohenjo-Daro demostraron una capacidad extraordinaria para adaptarse y prosperar en un entorno desafiante. La ciudad se desarrolló con un nivel de planificación y organización que sorprendía incluso a los ojos modernos. A través de sus numerosas capas de ocupación, los arqueólogos han podido reconstruir un relato continuo de vida, donde la evolución de la sociedad se refleja en cada estrato de tierra. Estas capas, que se superponen como las páginas de un antiguo libro, narran historias de innovación, resiliencia y adaptación. La vida en Mohenjo-Daro no era estática, era dinámica y en constante transformación. Los habitantes se dedicaban a diversas actividades, desde la agricultura y el comercio hasta la artesanía y la construcción. La abundancia de bienes y la sofisticación de las técnicas de producción revelan una economía próspera, en la que el intercambio de conocimientos y productos se realizaba de forma fluida y ordenada. La ciudad era, en muchos sentidos, un modelo de cómo las sociedades antiguas podían alcanzar un alto nivel de desarrollo, pese a las limitaciones tecnológicas de la época. El extenso periodo de ocupación de Mohenjo-Daro es testimonio de la estabilidad y la continuidad de su civilización.
A lo largo de 700 años, a pesar de las adversidades y los desafíos que impuso la naturaleza, la ciudad logró mantener su esplendor y su funcionalidad. Cada capa de asentamiento añade una dimensión al relato histórico, evidenciando que, incluso en tiempos remotos, existía un profundo compromiso con el orden y la planificación urbana. Esta prolongada ocupación nos habla de la grandeza de sus habitantes y de su inquebrantable espíritu de superación. Mohenjo-Daro se alza como un ejemplo de cómo la humanidad, en su incansable búsqueda de progreso y bienestar, puede construir sociedades que perduren a través de los milenios. Es un recordatorio de que el ingenio y la determinación pueden transformar cualquier entorno en un hogar próspero y lleno de vida. ¿Qué papel jugaron las fuerzas de la naturaleza en la historia de esta imponente ciudad? El entorno natural de Mohenjo-Daro no era solo un escenario pasivo, sino un protagonista activo en su historia. El majestuoso río Indo, fuente de vida y sustento, también era portador de desafíos imprevistos. Las crecidas y las inundaciones periódicas marcaban el ritmo de la vida en la ciudad, obligando a sus habitantes a adaptarse y a reconstruir sus hogares con una resiliencia admirable. Cada inundación era un recordatorio de que, a pesar de los logros humanos, la fuerza de la naturaleza siempre imponía su ley. Las evidencias arqueológicas nos revelan que Mohenjo-Daro fue construida, destruida y reconstruida en múltiples ocasiones. Los estratos de la ciudad cuentan la historia de un constante enfrentamiento entre la ingeniería humana y el embate de las aguas. Las inundaciones, aunque destructivas, permitieron que la ciudad se regenerara, dejando una huella en cada capa de sedimento. Este proceso cíclico de destrucción y renovación no solo forjó el carácter de la urbe, sino que también evidenció la capacidad de sus habitantes para adaptarse a un entorno impredecible. Cada inundación dejó su marca, tanto en la arquitectura como en la organización social. Los residentes debieron desarrollar sistemas de drenaje avanzados y modificar sus construcciones para minimizar los daños. La planificación urbana, que ya era notable por su orden y precisión, se vio obligada a evolucionar constantemente para contrarrestar los efectos devastadores del agua. Así, la lucha contra la fuerza imparable del río se convirtió en un elemento esencial de la identidad de Mohenjo-Daro, un recordatorio perpetuo de la fragilidad y la fortaleza de la vida humana frente a la naturaleza. El impacto de estos desastres naturales se reflejó también en la estratigrafía del sitio. Cada capa sedimentaria actúa como un registro de un episodio particular de inundación, ofreciendo a los arqueólogos pistas sobre la magnitud y la frecuencia de estos eventos. Es a través de este diálogo entre la tierra y el agua que se puede apreciar la complejidad de la relación entre los habitantes de Mohenjo-Daro y su entorno, una relación de respeto, desafío y continua adaptación. En definitiva, los desastres naturales, lejos de ser simples episodios de caos, fueron forjadores de la historia de Mohenjo-Daro. Cada embestida del río Indo reconfiguró la ciudad, obligándola a reinventarse y a reafirmar su capacidad de resistencia. La interacción constante entre la humanidad y la naturaleza en este sitio milenario nos enseña que el progreso no es lineal, sino el resultado de un eterno proceso de enfrentamiento y adaptación frente a las fuerzas incontrolables del mundo natural. La planificación de Mohenjo-Daro es uno de los testimonios más impresionantes del ingenio humano en la antigüedad. Desde sus inicios, la ciudad fue diseñada siguiendo un riguroso patrón geométrico que anticipaba los principios del urbanismo moderno,
Las calles, dispuestas en una perfecta cuadrícula, se intersecan en ángulos rectos, lo que no solo facilitaba la circulación, sino que también contribuía a la organización y la limpieza de la urbe. Este diseño meticuloso permitía que cada barrio funcionara de manera autónoma y coordinada, demostrando una planificación adelantada a su tiempo. Cada bloque de la ciudad estaba cuidadosamente delimitado y organizado, evidenciando un profundo conocimiento en materia de ingeniería y arquitectura. Las construcciones, realizadas con ladrillos uniformes, se integraban en un sistema coherente en el que la infraestructura urbana era tan esencial como las propias edificaciones. Las calles anchas y los sistemas de drenaje paralelos a las vías principales reflejaban un compromiso claro con la eficiencia y el bienestar colectivo, asegurando que, incluso en tiempos de crisis, la ciudad pudiera gestionar el flujo del agua y el tránsito de sus habitantes. El sistema de drenaje, en particular, destaca como una de las innovaciones más avanzadas de Mohenjo-Daro. A lo largo de las calles se instalaban canales y alcantarillas que permitían evacuar el agua de lluvia y prevenir inundaciones. Un aspecto crucial, considerando la recurrente amenaza del río Indo. Esta red de drenaje no solo protegía las viviendas y las áreas públicas, sino que también evidenciaba una visión integral de la planificación urbana, donde cada elemento estaba concebido para contribuir a la calidad de vida en la ciudad. La organización de Mohenjo-Daro es un reflejo del pensamiento lógico y racional de sus habitantes. La simetría y la precisión con las que se trazaron las calles y se construyeron los edificios hablan de una sociedad que valoraba el orden, la eficiencia y la armonía. Esta estructura urbana, que podía compararse con las modernas ciudades planificadas, demuestra que hace miles de años ya se comprendía la importancia de un entorno bien organizado para el desarrollo social y económico. Finalmente, este planeamiento meticuloso no solo facilitó la vida cotidiana en Mohenjo-Daro, sino que también dejó un legado que ha fascinado a historiadores y urbanistas contemporáneos. La precisión geométrica de la ciudad es un testimonio duradero de una civilización que supo integrar la ciencia, el arte y la funcionalidad en una sola visión de progreso, inspirándonos hoy a repensar la organización de nuestras propias ciudades. Entre las ruinas de esta grandiosa ciudad se erigen vestigios que trascienden la mera funcionalidad. Son símbolos de una cultura rica en espiritualidad y significado. Uno de los monumentos más icónicos es la Gran Baño, una estructura monumental que, lejos de ser solo un espacio de higiene, cumplía una función ritual y social. Este amplio estanque, cuidadosamente construido y rodeado de plataformas y escaleras, invitaba a los habitantes a rituales de purificación y a encuentros comunitarios, demostrando la importancia que la ciudad atribuía tanto a la higiene como a la espiritualidad. Junto a la Gran Baño se encuentra otra estructura de gran relevancia, el antiguo stupa, vestigio de una era posterior que se alza sobre el paisaje como un símbolo de continuidad y fe. Aunque su origen se sitúa en el periodo Kushan, esta edificación se integró en el complejo urbano de Mohenjo-Daro, evidenciando la superposición de culturas y religiones a lo largo del tiempo. La presencia del stupa, con su forma imponente y su significado sagrado, ofrece una ventana a las creencias y aspiraciones espirituales de aquellos que habitaron este espacio sagrado. Además, el Citadel Mount, una elevación central, actuaba como epicentro administrativo y ceremonial. Desde este punto privilegiado, se puede imaginar cómo se concentraba el poder y se organizaban las actividades religiosas y políticas de la ciudad.
Los muros y plataformas que se conservan son testimonio del rigor constructivo y de la importancia que se le daba a la organización de los espacios sagrados y de poder. Cada piedra en estos monumentos habla del esfuerzo colectivo y de la fe que impulsaba a la comunidad. Estos monumentos y estructuras simbólicas no solo eran reflejos de las capacidades técnicas de la civilización harapiana, sino que también servían como recordatorios constantes del orden cósmico y social que se aspiraba a mantener. Eran, en esencia, el latido espiritual de Mohenjo-Daro, un llamado a la comunidad para vivir en armonía con las fuerzas de la naturaleza y del universo. Así, cada edificio, cada plataforma se convierte en una narrativa en sí misma, donde la arquitectura se funde con la creencia y el deseo humano de trascender lo cotidiano. En definitiva, los monumentos de Mohenjo-Daro son portales hacia un pasado en el que la belleza, la fe y la funcionalidad se unían en perfecta simetría. Nos invitan a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para crear espacios que no solo resuelven necesidades materiales, sino que también elevan el espíritu y consolidan la identidad colectiva de una sociedad milenaria. Son, sin duda, el testimonio más elocuente de una civilización que supo fusionar arte, ciencia y espiritualidad en un legado que aún hoy inspira asombro y admiración. Imagina un vasto paisaje donde el río Indo se despliega como una arteria vital, transportando no solo agua, sino también sueños, mercancías e ideas. En Mohenjo-Daro, este río era mucho más que una fuente de vida. Era la ruta natural que unía la ciudad con otros centros comerciales y culturales de la antigüedad. Desde las orillas del Indo se extendían rutas fluviales que, a lo largo de sus cursos, permitían el intercambio constante entre pueblos lejanos. Los comerciantes se aventuraban río abajo, confiando en la fuerza y la regularidad del cauce para llevar sus productos hasta las costas, donde embarcaban en barcos hacia destinos tan lejanos como Mesopotamia y Egipto. En paralelo a las rutas acuáticas, Mohenjo-Daro contaba con una red de caminos terrestres que conectaban la ciudad con otros asentamientos del Valle del Indo. Estos senderos, diseñados con una precisión sorprendente, facilitaban el tránsito de caravanas y el intercambio de mercancías a lo largo de la región. Cada camino, marcado por el esfuerzo de generaciones, era una muestra del ingenio y la planificación de los antiguos habitantes, quienes entendieron que la prosperidad dependía de la capacidad de conectar y compartir recursos. La organización de estos itinerarios no era fruto del azar, sino de una planificación deliberada que integraba conocimientos de geografía, astronomía y economía. Los artesanos y comerciantes, a lo largo de la historia, dejaron evidencia de una red comercial sofisticada que aprovechaba las ventajas naturales de la región. Los cursos del río, junto a los senderos cuidadosamente trazados, creaban una malla de comunicación que posibilitaba la circulación de bienes como textiles, metales, cerámicas y especias, elementos que hoy nos hablan de una economía dinámica y vibrante. El impacto de estas rutas se extendía más allá del comercio. Eran también canales de transmisión cultural y tecnológica. A través del intercambio constante, ideas, costumbres y técnicas se difundían, enriqueciendo la vida social y artística de Mohenjo-Daro. Esta interconexión transformaba a la ciudad en un crisol donde convergían influencias de diversas regiones, permitiendo el desarrollo de una identidad única y cosmopolita. Finalmente, estas rutas de comunicación y transporte simbolizaban la capacidad de la humanidad para vencer las barreras del espacio y del tiempo. Mohenjo-Daro se erige como un testimonio del poder de la conexión,
donde la integración de caminos y ríos fue la clave para la construcción de una civilización adelantada a su época. Así, cada ruta no solo unía ciudades, sino que también entrelazaba destinos y destinos, creando una red viva de intercambio y evolución. Desde sus inicios, Mohenjo-Daro se consolidó como un epicentro comercial en el que convergían rutas terrestres y fluviales. La estratégica ubicación de la ciudad facilitaba el flujo constante de mercancías, productos agrícolas, artesanías, metales y objetos preciosos circulaban a lo largo de un entramado de rutas que la conectaban con otros grandes centros del mundo antiguo. Los mercados de la ciudad eran verdaderos crisol de culturas, donde cada puesto y cada comerciante contribuían a una vibrante red de intercambio económico y social. En este escenario, la ciudad no era solo un punto de tránsito, sino también un lugar de creación y de intercambio cultural. Las mercancías que se intercambiaban no eran únicamente bienes materiales, sino también ideas, técnicas y tradiciones. Los artesanos locales, influenciados por encuentros con comerciantes de tierras lejanas, perfeccionaron sus técnicas y desarrollaron un estilo propio, que combinaba la tradición arapiana con matices exóticos traídos por las rutas comerciales. Así, Mohenjo-Daro se convirtió en un laboratorio de innovación, donde lo ancestral y lo novedoso se fundían en una expresión artística y productiva única. La presencia de talleres especializados y zonas de producción en la ciudad evidencia la importancia que se le daba a la manufactura. Desde la creación de cerámica hasta la elaboración de textiles y joyería, la economía de Mohenjo-Daro se sustentaba en la habilidad de sus habitantes para transformar materias primas en productos de alto valor. Este dinamismo comercial no solo generaba riqueza, sino que también fomentaba el desarrollo de una cultura material que se extendía a lo largo de toda la región. Además, la riqueza cultural de la ciudad se reflejaba en la diversidad de sus habitantes y en la convivencia de múltiples costumbres. Las festividades, rituales y reuniones comunitarias eran espacios en los que se celebraba la vida y se reforzaba el sentido de pertenencia. Cada encuentro en los mercados no era solo un acto económico, sino también un evento social en el que se compartían historias, tradiciones y saberes. Mohenjo-Daro, en su esencia, era un cruce de caminos donde convergían la riqueza material y espiritual de un pueblo que sabía vivir en armonía con el intercambio y la diversidad. En definitiva, el rol de Mohenjo-Daro como polo comercial y cultural fue fundamental para el florecimiento del Valle del Indo. La ciudad se transformó en un nodo vital donde convergían las energías de intercambio y creación, forjando un legado que sigue inspirando a quienes estudian la historia y la interconexión de las civilizaciones antiguas. La sociedad arapiana de Mohenjo-Daro se caracterizaba por una organización sorprendente que permitía la convivencia y el desarrollo de una comunidad diversa y vibrante. Las calles ordenadas y los barrios bien delimitados no eran solo reflejo de un diseño urbano avanzado, sino también de una estructura social cuidadosamente pensada. Cada sector de la ciudad tenía funciones específicas, áreas residenciales, comerciales, industriales y administrativas se distribuían de forma que facilitaban la interacción y el flujo de actividades cotidianas. Dentro de esta estructura, la vida en Mohenjo-Daro giraba en torno a una red de relaciones que abarcaba a todos los estratos sociales. Los comerciantes, artesanos, agricultores y trabajadores convivían en un sistema donde la colaboración era esencial para la supervivencia y el progreso.
La organización social se basaba en la división de tareas y la especialización, lo que permitía que cada individuo aportara al bienestar colectivo. Las casas, a menudo diseñadas en torno a patios interiores, servían no solo como refugio, sino también como centros de reunión familiar y comunitaria, donde se transmitían tradiciones y conocimientos. La cohesión social se reflejaba también en la manera en que se celebraban los rituales y festividades. Estos encuentros colectivos fortalecían el sentido de identidad y pertenencia, haciendo que los lazos comunitarios fueran tan fuertes como los muros que delimitaban la ciudad. Las actividades cotidianas, desde el trabajo en los talleres hasta las celebraciones en los espacios públicos, se integraban en una rutina que combinaba la laboriosidad con momentos de comunión y esparcimiento. La participación de todos los miembros de la comunidad era vital para el funcionamiento de la sociedad. Aunque las evidencias arqueológicas nos muestran una presencia menos prominente de algunas figuras, como la mujer en ciertos registros, los testimonios y estudios posteriores sugieren que el rol femenino en la economía y la cultura era fundamental. Desde la elaboración de textiles y cerámicas hasta la participación en rituales y festividades, las mujeres contribuyeron significativamente a la vida diaria y al desarrollo cultural de la ciudad. Finalmente, la dinámica social de Mohenjo-Daro es un reflejo de la capacidad humana para crear comunidades resilientes y organizadas, incluso en entornos desafiantes. La estructura social harapiana, con su énfasis en la cooperación, la especialización y la integración de la vida laboral y familiar, nos ofrece una ventana a un pasado en el que la convivencia y el trabajo colectivo fueron la base del progreso y la estabilidad. La cultura en Mohenjo-Daro era tan rica y variada como lo era su paisaje urbano. Más allá de las estructuras monumentales y los impresionantes sistemas de drenaje, la ciudad vibraba con manifestaciones artísticas y formas de entretenimiento que permitían a sus habitantes celebrar la vida. Las actividades recreativas, que incluían danzas, rituales y celebraciones comunales, eran el reflejo de una sociedad que valoraba tanto el trabajo como el descanso, y que encontraba en el arte una forma de conectar con lo sagrado y lo cotidiano. Uno de los símbolos culturales más emblemáticos es la famosa Dancing Girl, una pequeña figura que ha llegado a representar la gracia, el dinamismo y la creatividad de la civilización harapiana. Este artefacto, lleno de vitalidad, nos habla de una tradición artística en la que la expresión corporal y la danza podían ser formas de comunicación y celebración. La existencia de esta y otras figuras artísticas sugiere que en Mohenjo-Daro el arte no solo se plasmaba en objetos de gran valor estético, sino también en la vivencia diaria y en la identidad cultural de sus habitantes. Los espacios públicos de la ciudad, como los mercados y las plazas, eran escenarios de encuentros y festividades. Se presume que en esos lugares se realizaban representaciones teatrales, música y danzas que acompañaban a los rituales religiosos y a las celebraciones estacionales. Estas actividades no solo servían para entretener, sino también para reforzar los lazos comunitarios y transmitir valores y creencias de generación en generación. La combinación de festividad y ritual creaba una atmósfera en la que el entretenimiento se volvía un acto de cohesión social y espiritual. Además, el arte en Mohenjo-Daro trascendía lo meramente visual. Las técnicas en la cerámica, la orfebrería y el tejido evidencian una profunda comprensión de la estética y la funcionalidad, fusionando la belleza con la utilidad.
Los diseños geométricos y las inscripciones, en algunos casos, podrían haber servido también como un medio para comunicar historias y mitos, dotando a cada objeto de un significado más allá de su valor material. Así, la cultura de la ciudad se manifestaba en cada rincón, en cada objeto y en cada gesto, creando un mosaico vibrante de creatividad y tradición. En resumen, la vida cultural y las formas de entretenimiento en Mohenjo-Daro nos revelan una sociedad que sabía equilibrar el rigor del día a día con la necesidad de celebrar, soñar y expresarse artísticamente. Era una comunidad en la que el arte y la diversión se entrelazaban con la vida cotidiana, ofreciendo a sus habitantes no solo un escape del trabajo, sino también una forma de fortalecer su identidad y su sentido de pertenencia. El río Indo, majestuoso y caprichoso, ha sido tanto el aliado como el adversario de Mohenjo-Daro. En sus aguas se concentraba la esencia vital de la ciudad, proporcionando sustento a través de la agricultura y facilitando el comercio. Sin embargo, la misma fuerza del río, con sus crecidas impredecibles y embestidas violentas, imponía desafíos constantes. Las inundaciones periódicas transformaban el paisaje y obligaban a los habitantes a reinventar sus estrategias de supervivencia, dejando una marca indeleble en la historia de la ciudad. Cada crecida era un recordatorio del poder implacable de la naturaleza. Los estratos sedimentarios, cuidadosamente estudiados por arqueólogos, cuentan historias de inundaciones catastróficas que, aunque destructivas, permitieron la renovación del terreno y la regeneración de la fertilidad. Este ciclo de destrucción y reconstrucción evidenció la resiliencia de una civilización que, a pesar de los embates del río, supo adaptarse y preservar su esencia. Las aguas, al depositar sedimentos fértiles, también contribuían a que la tierra se regenerara, estableciendo una dinámica de constante transformación. Los ingenieros y planificadores de Mohenjo-Daro no ignoraron el poder del Indo. Consciente de la amenaza, la ciudad incorporó sistemas de drenaje y canales que ayudaban a evacuar el agua de lluvia y a mitigar los efectos de las inundaciones. Estos avances tecnológicos, que hoy nos asombran por su precisión, fueron una respuesta directa a la necesidad de proteger la ciudad de la furia del río. Cada canal, cada drenaje, era el resultado de una estrecha colaboración entre la observación de la naturaleza y la aplicación del conocimiento, en un intento por equilibrar el poder del río con la necesidad humana de orden y estabilidad. La interacción entre el hombre y la naturaleza en Mohenjo-Daro es un testimonio del ingenio humano frente a las adversidades. Los registros arqueológicos nos permiten imaginar a una comunidad que, en cada crecida, se unía para enfrentar la amenaza, reconstruyendo y reforzando sus estructuras con la esperanza de un mañana mejor. Esta constante lucha y adaptación no solo definieron el desarrollo urbano, sino que también forjaron un espíritu colectivo basado en la solidaridad y en el profundo respeto por las fuerzas naturales. En definitiva, el impacto del río Indo y de las inundaciones en Mohenjo-Daro es una lección de resiliencia y adaptabilidad. Cada embestida del agua dejó su huella en la arquitectura, en el modo de vida y en la memoria de la ciudad. La historia de Mohenjo-Daro es en gran parte la historia de un pueblo que aprendió a vivir en armonía con la naturaleza, reconociendo en sus desafíos la oportunidad para innovar y renacer, capa tras capa, como la tierra que lo vio nacer. A pesar de la grandeza y la sofisticación de Mohenjo-Daro, el paso del tiempo y los cambios en el entorno han impuesto nuevos desafíos sobre sus ruinas.
La salinidad y el elevado nivel freático son dos de los problemas ambientales que amenazan con desvanecer poco a poco lo que queda de este patrimonio milenario. Las mismas condiciones que una vez permitieron el florecimiento de la ciudad, ahora se han convertido en un enemigo silencioso, acelerando la corrosión de las estructuras y deteriorando los vestigios arqueológicos. La salinidad, consecuencia tanto de procesos naturales como de prácticas agrícolas modernas, ha comenzado a corroer los ladrillos y materiales que conforman las ruinas. Los minerales disueltos en el agua, al depositarse en las superficies expuestas, generan una reacción lenta pero implacable que degrada la arquitectura original. Este fenómeno no solo afecta la integridad física de las estructuras, sino que también impide que las futuras generaciones puedan apreciar la magnitud y la belleza de una ciudad que fue, en su día, un ejemplo de ingeniería y planificación. El elevado nivel freático, resultado de cambios en la hidrología de la región, es otra amenaza inminente. Durante décadas, el equilibrio natural del agua subterránea se ha visto alterado por la construcción de infraestructuras modernas y por prácticas de riego intensivo. Esto ha provocado que la humedad se acumule en zonas donde las antiguas estructuras no fueron diseñadas para soportar tal presión. El efecto es devastador. Los cimientos se debilitan y los materiales se descomponen, poniendo en riesgo el legado de una civilización que se erige en la historia como uno de los grandes logros de la humanidad. La lucha contra estos problemas ambientales exige una combinación de conocimientos tradicionales y tecnologías modernas. Investigadores y expertos en conservación se han dedicado a estudiar estos procesos para proponer soluciones que permitan mitigar el impacto de la salinidad y el nivel freático. La finalidad es no solo preservar los restos físicos de Mohenjo-Daro, sino también mantener viva la memoria y la historia de quienes lo construyeron. Este desafío ambiental se ha convertido en un llamado urgente a la acción, que involucra tanto a las comunidades locales como a organismos internacionales comprometidos con la preservación del patrimonio mundial. En síntesis, los problemas ambientales actuales son una prueba de que la lucha por preservar el legado de Mohenjo-Daro continúa en el presente. La interacción entre la naturaleza y la intervención humana ha creado un escenario complejo en el que la protección de un patrimonio milenario exige adaptabilidad, innovación y un compromiso profundo con la memoria histórica. La batalla contra la salinidad y el alto nivel freático es, en definitiva, una extensión de la resiliencia que una vez caracterizó a la propia ciudad. Un desafío que invita a la comunidad global a unir esfuerzos para garantizar que esta ventana al pasado perdure para las futuras generaciones. Ante los desafíos que impone el paso del tiempo y los factores ambientales, las autoridades y la comunidad internacional han puesto en marcha una serie de medidas de conservación orientadas a proteger Mohenjo-Daro. La declaración del sitio como patrimonio en riesgo por parte de la UNESCO marcó un antes y un después, impulsando la puesta en marcha de intervenciones que combinan la experiencia arqueológica con tecnologías modernas. Estas estrategias se fundamentan en la urgencia de frenar el deterioro y de garantizar que las futuras generaciones puedan conocer y aprender de esta gran civilización. Una de las intervenciones más destacadas ha sido la instalación de sistemas de drenaje y la perforación de tube wells para controlar el nivel freático. Este enfoque busca reducir la humedad que se infiltra en las estructuras y minimizar los efectos corrosivos de la salinidad. Al evacuar el exceso de agua hacia canales específicamente diseñados para ello, se logra preservar, en la medida de
lo posible, la integridad de los ladrillos y otros materiales originales. Estas soluciones técnicas, que integran conocimientos ancestrales y tecnología moderna, son ejemplo de cómo la ciencia puede responder a los desafíos del patrimonio. Además de las medidas técnicas, se han implementado programas de monitoreo constante que permiten evaluar en tiempo real el estado de conservación del sitio. Sensores y técnicas de imagenología avanzada facilitan la detección temprana de problemas, permitiendo actuar antes de que se produzca un daño irreversible. Este enfoque preventivo es fundamental, pues en la conservación de un patrimonio tan frágil, anticiparse a las amenazas es clave para preservar cada detalle de la historia milenaria que alberga Mohenjo-Daro. La colaboración entre instituciones locales, organismos internacionales y expertos en diversas disciplinas ha sido crucial en este proceso. La sinergia entre arqueólogos, ingenieros, historiadores y ambientalistas ha permitido diseñar un plan de acción integral que abarca desde intervenciones estructurales hasta campañas de sensibilización. Este esfuerzo conjunto no solo fortalece la capacidad de respuesta ante los problemas actuales, sino que también sienta las bases para un modelo de conservación replicable en otros sitios históricos del mundo. En definitiva, las medidas de conservación y las intervenciones modernas son una manifestación del compromiso global con el legado de Mohenjo-Daro. La unión de ciencia, tecnología y tradición nos demuestra que, aun frente a la implacable acción del tiempo y la naturaleza, es posible mantener viva la memoria de una civilización que nos enseñó a construir, soñar y vivir en armonía con el entorno. Cada acción, cada innovación es un paso más hacia la preservación de un patrimonio que nos conecta con nuestras raíces y nos inspira a cuidar lo que nos fue legada. Mirar hacia el futuro de Mohenjo-Daro es adentrarse en un terreno lleno de retos, pero también de esperanzas. A pesar de las amenazas ambientales y del desgaste del tiempo, la ciudad milenaria sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para investigadores, comunidades locales y amantes de la historia. Los esfuerzos de conservación, aun siendo desafiantes, han abierto nuevas vías de colaboración y desarrollo, creando un escenario en el que la protección del patrimonio se convierte en una prioridad compartida a nivel global. El futuro del sitio dependerá en gran medida de la capacidad de integrar avances tecnológicos con métodos de conservación tradicionales. Herramientas como el modelado en 3D, la teledetección y los sistemas de monitoreo digital ofrecen la posibilidad de reconstruir virtualmente espacios que se han deteriorado, permitiendo a la comunidad global acceder a la historia de Mohenjo-Daro de manera interactiva. Estas tecnologías no solo facilitan la investigación, sino que también son clave para la educación y la difusión del legado cultural de la ciudad, generando conciencia sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio común. Asimismo, el futuro de Mohenjo-Daro está ligado al empoderamiento de las comunidades locales. La participación activa de los residentes en la protección y promoción del sitio garantiza que la conservación vaya de la mano con el desarrollo social y económico de la región. Iniciativas comunitarias, programas de turismo responsable y proyectos educativos están transformando el escenario, haciendo de la preservación del patrimonio un motor de cambio que beneficia tanto a los locales como a los visitantes. Esta sinergia fortalece el tejido social y crea una red de apoyo que es vital para afrontar los desafíos del mañana. La colaboración internacional y el compromiso de organizaciones como la UNESCO son pilares fundamentales para asegurar la continuidad de los esfuerzos de preservación.
A través de alianzas estratégicas y el intercambio de conocimientos, se está construyendo un marco de cooperación que trasciende fronteras y que une a expertos de diversas disciplinas. Este espíritu de colaboración global es, en esencia, una apuesta por el futuro. Una promesa de que, a pesar de los desafíos, la humanidad está dispuesta a cuidar y valorar su historia, asegurando que el legado de Mohenjo-Daro inspire a las próximas generaciones. Finalmente, el futuro del sitio es también un llamado a la reflexión sobre nuestro papel como guardianes de la memoria histórica. La historia de Mohenjo-Daro nos enseña que, aunque el tiempo y la naturaleza puedan desgastar las estructuras materiales, la esencia de una civilización permanece en la memoria colectiva. Con determinación, innovación y un compromiso ético, es posible transformar los desafíos en oportunidades, creando un futuro en el que la grandeza del pasado ilumine el camino hacia un mañana más consciente y sostenible. La travesía comenzó con el espíritu aventurero de aquellos primeros exploradores que, con humildad y asombro, se enfrentaron al misterio de una ciudad enterrada bajo siglos de silencio. Figuras emblemáticas como Mortimer Wheeler y el Dr. R.D. Banerjee lideraron expediciones que no solo desenterraron estructuras y artefactos, sino que también abrieron una ventana al pasado. Con cada palada de tierra y cada ruina descubierta, estos pioneros forjaron el camino para que el mundo comprendiera la grandeza del Valle del Indo. Su pasión y dedicación nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento siempre ha estado impulsada por la curiosidad innata del ser humano. Cada expedición fue una odisea en sí misma, llena de desafíos inesperados y momentos de revelación. En medio de terrenos inhóspitos y condiciones adversas, estos arqueólogos encontraron más que simples restos materiales. Descubrieron historias, costumbres y vestigios de una sociedad extraordinaria. La emoción de desenterrar objetos que habían permanecido ocultos durante milenios impregnaba el ambiente y contagiaba a cada miembro del equipo. Los diarios de campo, las anotaciones cuidadosas y las fotografías en blanco y negro se convirtieron en testimonios invaluables que aún hoy permiten revivir el momento en que el pasado se hizo presente. El relato de cada hallazgo se entrelaza con anécdotas llenas de perseverancia y en ocasiones de incertidumbre. La imagen de un arqueólogo, iluminado por la tenue luz de una lámpara en un oscuro corredor de tierra, encapsula la magia de esos momentos en los que lo desconocido se revela poco a poco. La mezcla de ciencia y aventura definió una época en la que cada descubrimiento representaba un triunfo sobre el olvido. Estos pioneros no solo reconstruyeron edificios y artefactos, sino que también reconstruyeron la identidad de una civilización que parecía perdida para siempre. El legado de estos exploradores va más allá de sus descubrimientos materiales. Está en la pasión que despertaron y en la inspiración que dejaron a generaciones futuras. Cada excavación fue un acto de fe en la historia, una apuesta por recuperar y preservar la memoria de un pueblo que supo alcanzar logros impensables para su tiempo. La determinación de estos pioneros sigue siendo un faro que ilumina el camino de quienes hoy continúan explorando las huellas del pasado. Finalmente, las historias de estos primeros arqueólogos nos enseñan que la verdadera riqueza de Mohenjo-Daro no se encuentra únicamente en sus ruinas, sino en el relato humano que subyace en cada descubrimiento. Ellos nos invitan a soñar, a cuestionar y a buscar siempre la verdad detrás de cada vestigio, recordándonos que el pasado es un tesoro que con cuidado y dedicación puede seguir iluminando nuestro presente y nuestro futuro.
Cada paso dentro de las ruinas de Mohenjo-Daro es un viaje en el tiempo, y para quienes tuvieron el privilegio de trabajar en el sitio, esa experiencia se convirtió en algo profundamente personal y transformador. Los relatos de campo, llenos de detalles emotivos y momentos de asombro, relatan jornadas en las que cada descubrimiento parecía desvelar un secreto del alma humana. Sentir el frío de las piedras antiguas y el eco de voces olvidadas hacía palpitar el corazón de quienes se sumergían en este universo arqueológico. Las memorias de campo están impregnadas de la sensación de trabajar en un escenario casi místico. Imagina a una investigadora con manos temblorosas y ojos brillantes al tocar un fragmento de cerámica decorada con intrincados patrones. En ese instante, el pasado se vuelve tangible y la conexión con la vida de aquellos antiguos habitantes es casi palpable. Cada objeto, desde un pequeño adorno hasta la estructura monumental de la Gran Baño, se convierte en un relato vivo, una invitación a reconstruir mentalmente las costumbres, los festejos y las labores cotidianas de una sociedad que fue pionera en muchos aspectos. El ambiente en el sitio de excavación no era solo de trabajo, también se respiraba camaradería, asombro y a veces una dosis de nostalgia. Los equipos de arqueólogos compartían largas jornadas bajo el sol abrasador y frías noches en vela, unidos por el deseo común de rescatar y preservar la memoria histórica. Los intercambios de experiencias, las risas entre colegas y el silencio reverente al encontrar un objeto único forman parte de un tejido humano que da vida a cada excavación. Estas vivencias se transmiten en relatos que se cuentan en reuniones, en museos y en publicaciones, como un homenaje a la dedicación y al sacrificio de quienes se han entregado a esta labor. La experiencia personal en Mohenjo-Daro trasciende lo profesional y se convierte en una aventura íntima. Cada testimonio es una ventana a la pasión por el conocimiento y a la emoción de descubrir lo desconocido. Los relatos se cargan de detalles que solo quienes han estado en el sitio pueden comprender: el olor a tierra mojada, el sonido lejano del río Indo y la sensación de estar en contacto directo con la historia. Esta intimidad con el pasado crea un vínculo profundo que transforma al arqueólogo en un guardián de la memoria, alguien que lleva consigo el peso y la responsabilidad de preservar un legado único. Finalmente, estas memorias de campo no solo enriquecen el acervo científico, sino que también inspiran a todos aquellos que sueñan con viajar al corazón del tiempo. Son testimonios que nos recuerdan que la historia es, ante todo, humana, y que cada descubrimiento es una historia de vida, de esfuerzo y de pasión que merece ser contada y recordada para siempre. La revelación de Mohenjo-Daro cambió para siempre el panorama del conocimiento sobre las civilizaciones antiguas. Los descubrimientos realizados en este sitio desafiaron la concepción tradicional de que la historia de la humanidad se limitaba a grandes imperios narrados en los libros. En cambio, la sofisticación urbanística, la planificación social y la riqueza cultural de la civilización harapiana ofrecieron una nueva perspectiva donde la innovación y el progreso se manifestaban de manera asombrosamente adelantada a su tiempo. Este hallazgo amplió los horizontes de la historia, integrando a una civilización olvidada en el gran mosaico de la humanidad. Los estudios arqueológicos de Mohenjo-Daro han permitido reconstruir, a partir de fragmentos y vestigios, una sociedad compleja y organizada. Las técnicas de construcción, el sistema de drenaje y la organización de la ciudad demuestran que sus habitantes poseían un conocimiento avanzado en ingeniería, planificación y administración.
Estas evidencias han llevado a replantear teorías sobre el origen y la evolución de las sociedades urbanas, aportando nuevos datos que desafían las narrativas convencionales. La precisión y el orden encontrados en la ciudad son una prueba de que el ingenio humano puede florecer en cualquier rincón del planeta, independientemente de las limitaciones temporales o geográficas. Cada objeto descubierto, desde las figuras artísticas hasta las herramientas cotidianas, ofrece pistas sobre la vida, las creencias y la estructura social de la civilización harapiana. La diversidad de artefactos sugiere una sociedad vibrante, en la que el intercambio cultural y comercial jugaba un papel central. Estos hallazgos no solo evidencian la capacidad técnica de sus habitantes, sino que también revelan una rica tradición artística y espiritual que se expresaba en cada detalle, desde la cerámica hasta las inscripciones geométricas. Así, Mohenjo-Daro se convierte en un espejo en el que se refleja la complejidad y la profundidad de una cultura que durante mucho tiempo estuvo al margen de las grandes narrativas históricas. La integración de los nuevos hallazgos ha impulsado a la comunidad científica a replantear y actualizar los modelos teóricos sobre el desarrollo de las sociedades urbanas. La civilización del Valle del Indo, gracias a Mohenjo-Daro, ya no es vista como un fenómeno aislado, sino como parte integral de un entramado de culturas que intercambiaron ideas, técnicas y tradiciones a lo largo de vastas rutas comerciales. Este nuevo entendimiento refuerza la idea de que la historia de la humanidad es interconectada y que el progreso no es exclusivo de unas pocas culturas, sino un patrimonio compartido que se nutre del intercambio y la diversidad. Finalmente, las repercusiones de los descubrimientos en Mohenjo-Daro se extienden más allá del ámbito académico, pues invitan a la sociedad en general a reconsiderar la riqueza y el valor de nuestro pasado colectivo. La comprensión de la civilización harapiana no solo enriquece nuestro conocimiento histórico, sino que también inspira un profundo respeto por la capacidad humana de crear, innovar y perdurar a través del tiempo, iluminando el camino hacia futuras investigaciones y reflexiones. ¿Qué enigmas aún envuelven a Mohenjo-Daro y cómo alimentan nuestro asombro por el pasado? A pesar de los avances en la investigación, Mohenjo-Daro sigue guardando secretos que despiertan la imaginación y el asombro de científicos, historiadores y amantes del misterio. Entre las ruinas quedan interrogantes sin resolver. ¿Qué sistema de gobierno rigió esta ciudad? ¿Cómo se articulaba la vida religiosa y qué significado tenían sus rituales? Estas preguntas se mantienen abiertas, invitándonos a sumergirnos en un mar de incógnitas que hacen de este sitio un enigma fascinante y eterno. El legado de Mohenjo-Daro no se agota en sus estructuras y artefactos, sino que se extiende a través de las interpretaciones y teorías que han surgido a lo largo de los años. Cada nueva excavación y cada análisis aportan pistas, pero también generan nuevas interrogantes. Este constante vaivén entre lo descubierto y lo desconocido es lo que mantiene viva la fascinación por la ciudad, convirtiéndola en un verdadero laboratorio del misterio. La ausencia de documentos escritos claros y la complejidad de su urbanismo hacen que cada hallazgo sea interpretado desde múltiples perspectivas, enriqueciendo el debate y estimulando la creatividad de los investigadores. El encanto de Mohenjo-Daro radica precisamente en esos vacíos de información, en los espacios en blanco que la historia no ha logrado llenar del todo. Estos silencios, lejos de ser una debilidad, son la materia prima de nuevas hipótesis y estudios.
El misterio que envuelve a la ciudad impulsa a generaciones de arqueólogos y estudiosos a buscar respuestas, a reconstruir la vida de una civilización que aún parece susurrarnos secretos a través del viento y la tierra. Este proceso, cargado de incertidumbre y maravilla, es un reflejo de la inagotable sed de conocimiento que caracteriza a la humanidad. El legado duradero de Mohenjo-Daro se manifiesta también en la inspiración que brinda a artistas, escritores y cineastas. Las leyendas y los enigmas de la ciudad han sido fuente de innumerables obras, que a su vez perpetúan su imagen en la cultura popular. Esta interacción entre ciencia y arte crea un círculo virtuoso. Cada descubrimiento científico alimenta nuevas creaciones artísticas y estas obras, a su vez, reavivan el interés por profundizar en el pasado. Así, el misterio de Mohenjo-Daro se transforma en un puente que conecta el conocimiento académico con la creatividad popular, manteniendo viva la llama de su legado. En definitiva, los enigmas que persisten en Mohenjo-Daro nos recuerdan que el pasado es un terreno en constante evolución, donde cada respuesta abre la puerta a nuevas preguntas. Este fascinante legado, lleno de incertidumbres y maravillas, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, invitándonos a seguir, explorando, imaginando y aprendiendo sobre la complejidad de nuestra historia compartida. El futuro de la investigación en Mohenjo-Daro se vislumbra lleno de innovaciones tecnológicas y colaboraciones interdisciplinarias. Hoy en día, herramientas como el modelado en 3D, la teledetección y las técnicas de análisis por imágenes han revolucionado la forma en que se estudia y se preserva este sitio milenario. Estas nuevas perspectivas permiten a los investigadores reconstruir virtualmente espacios deteriorados, facilitando un acercamiento interactivo y preciso al pasado, y abriendo un abanico de posibilidades para comprender mejor la complejidad de la civilización harapiana. La integración de la tecnología en la arqueología no solo enriquece el análisis de los hallazgos, sino que también refuerza las estrategias de conservación. Sensores avanzados y sistemas de monitoreo en tiempo real permiten detectar cambios sutiles en las estructuras, alertando sobre posibles daños antes de que se produzcan consecuencias irreparables. Este enfoque preventivo es fundamental para mantener la integridad del sitio y demuestra que, cuando la innovación se une al conocimiento ancestral, se puede proteger el legado histórico de manera efectiva y sostenible. Además, la colaboración a nivel internacional ha cobrado una importancia crucial en el proceso de investigación y preservación. Equipos multidisciplinarios, conformados por arqueólogos, ingenieros, historiadores y especialistas en medio ambiente, trabajan conjuntamente para diseñar planes de acción integrales. Esta sinergia global, respaldada por instituciones como la UNESCO, permite compartir experiencias, recursos y conocimientos que fortalecen las estrategias de conservación. La cooperación transfronteriza se convierte así en un pilar esencial para garantizar que Mohenjo-Daro siga siendo un patrimonio vivo y accesible para las futuras generaciones. El uso de nuevas tecnologías también abre oportunidades para la educación y la divulgación. Proyectos interactivos y aplicaciones digitales permiten que el público en general se acerque a la historia de Mohenjo-Daro de manera directa y emocionante. Estas iniciativas no solo difunden el conocimiento, sino que también generan conciencia sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. Al transformar la manera en que interactuamos con el pasado, se fomenta un compromiso colectivo para cuidar y valorar lo que nos ha legado la historia.
Finalmente, las nuevas perspectivas de investigación y conservación nos invitan a repensar el rol de la ciencia en la protección del patrimonio. La fusión de métodos tradicionales con tecnologías de vanguardia nos muestra que la innovación es la llave para abrir nuevas puertas al conocimiento y para preservar con éxito la herencia cultural. Este horizonte, lleno de posibilidades, reafirma la idea de que, con determinación y colaboración, el legado de Mohenjo-Daro puede continuar iluminando el camino del saber en un mundo en constante cambio. El recorrido a través de Mohenjo-Daro es en esencia un viaje al corazón de la memoria histórica, donde cada ruina y cada artefacto nos hablan de un tiempo en el que la humanidad supo construir, innovar y soñar. Este sitio milenario nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del tiempo y sobre la necesidad de conservar las huellas de quienes nos precedieron. Al recordar y estudiar el pasado, honramos a aquellos que con su esfuerzo y creatividad dejaron un legado que aún nos inspira y nos enseña lecciones de resiliencia y sabiduría. La memoria histórica es un puente que conecta generaciones, y Mohenjo-Daro se erige como un faro de ese vínculo inquebrantable entre el ayer y el hoy. Cada piedra, cada canal, cada diseño geométrico es un recordatorio de que la historia no se detiene, sino que continúa latiendo en el presente. Preservar este patrimonio es una responsabilidad colectiva que va más allá de la mera conservación material y se convierte en un compromiso ético con la identidad y la cultura de la humanidad. Es, en definitiva, un acto de amor hacia nuestras raíces y hacia el futuro. El valor de la memoria histórica radica en su capacidad para enseñarnos, inspirarnos y transformar nuestras perspectivas. Al estudiar Mohenjo-Daro, aprendemos a apreciar la diversidad y la complejidad de las sociedades antiguas y a reconocer que cada civilización, por muy distante que parezca, ha contribuido de manera única a la historia del mundo. Esta comprensión nos impulsa a valorar no solo lo que hemos heredado, sino también a esforzarnos por transmitir ese legado a las generaciones venideras, para que nunca se pierda el conocimiento que nos conecta con nuestro origen. La historia de Mohenjo-Daro es un testimonio del poder del ingenio humano y de la capacidad de las civilizaciones para enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Este legado, lleno de logros y misterios, nos enseña que la grandeza de una sociedad se mide no solo en sus conquistas materiales, sino también en su capacidad para mantener viva la memoria y la identidad a lo largo del tiempo. Es un llamado a la reflexión, a la empatía y al compromiso de cuidar lo que nos ha sido legada por aquellos que hace milenios soñaron con un futuro mejor. Finalmente, el mensaje que nos deja Mohenjo-Daro es claro. Recordar nuestro pasado es la clave para construir un futuro consciente y solidario. Honrar la memoria histórica es reconocer que cada avance, cada innovación y cada legado cultural son el resultado del esfuerzo colectivo de innumerables generaciones. Con este entendimiento, nos comprometemos a seguir protegiendo y difundiendo la historia, para que las lecciones y la belleza de civilizaciones pasadas sigan iluminando nuestro camino y enriqueciendo nuestra visión del mundo.